Cuando me preguntan qué hago como académico, la verdad que es difícil contestarlo. Uno trabaja, uno está en harta reunión, uno escribe, uno también se parte la cabeza pensando en cosas, pero si hay algo común a todo ello es que mi señora sabe que se come cuando se publica un artículo en una revista indexada. ¿Por qué lo digo? Porque es la realidad de muchos académicos y porque es algo que quiero que conversemos el día de hoy. Para eso, hoy nos visita Pedro Huerta. Pedro, licenciado en Educación y en Historia, magíster en Historia Económica y Social, doctor en Estudios Latinoamericanos y también académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y director de la revista Academia, vigente desde 1995. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias, Matías, por haberme invitado a conversar sobre qué significa en el fondo estos temas de las revistas indexadas, que muchas veces se desconoce mucho porque es parte de algo muy específico, que es lo que mismo tú señalabas al inicio de tu intervención, que tiene que ver con qué hace un académico. Y una labor importante de lo que es ser académico es precisamente publicar en estas llamadas revistas científicas. Perfecto. En ese sentido, cuando hablamos de una revista académica, ¿qué es la diferencia de una revista común o una revista de divulgación? Sí, bueno, las revistas académicas son revistas que tienen que pasar por un proceso, o sea, que tienen que cumplir unas ciertas directrices, que tiene que ver principalmente con someter a los artículos que se publican, ¿ya? Porque en el caso de una revista, diríamos, tradicional, los artículos que se publican son en el fondo criterio del comité editorial, diríamos, de la editorial de la revista, que tiene una cierta posición, diríamos, en algunos casos política, social, etcétera, y que define que el artículo va en sintonía con esa visión editorial. En el caso de las revistas científicas, ese proceso es más complejo porque las revistas científicas evalúan la publicación, o sea, la publicabilidad, diríamos, del artículo en relación a someter a ese artículo a una evaluación de pares dentro de un campo de conocimiento académico. Diríamos, un especialista en tu área te revisa si los planteamientos que tú estás desarrollando están en concordancia con ese campo, diríamos, con ese paradigma de estudio, diríamos, o con ese campo, con esa episteme, diríamos, de conocimiento, y por lo tanto ese otro, que se llama el par evaluador, es decir, otro académico que generalmente tiene el más grado o generalmente tiene el mismo grado, diríamos, generalmente grado de doctor, evalúa la pertinencia del artículo, y una vez que evalúa la pertinencia de ese artículo, el artículo se publica. Por lo tanto, independientemente si corresponde a la línea editorial de la revista, si ese artículo es rechazado por los pares evaluadores, el artículo no se publica. Entonces, lo que diferencia principalmente, diría yo, una revista tradicional de una revista científica es que se somete a una rigurosa evaluación de pares que están dentro de un mismo campo de estudio, o sea, son especialistas en relación a la temática del artículo que tú enviaste a la revista. Yo diría que es como el elemento más significativo de la diferencia. Perfecto. Y en ese sentido, por ejemplo, hablas de estos pares, como esta revisión de los pares ciegos, porque al final sí, uno como el investigador que quiere publicar, uno nunca sabe, uno nunca se entera de quiénes son estas personas que te revisan, pero aún así uno sabe que las revistas académicas o alguna revista académica tienen cierta predilección o están inclinadas a ciertas, no sé si corrientes ideológicas, pero sí a ciertas metodologías o a ciertas áreas de estudio. Y sí, muchas veces eso está declarado, como esta es una revista de estudios culturales, esta es una revista de historia económica, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, la revista de la Academia, la que tú actualmente hoy diriges, ¿cuáles son más o menos sus lineamientos? ¿Cuál es la búsqueda que tú tienes hoy en día como director de esta revista? ¿Cuál es su historia? ¿En qué está hoy en día? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque eso me da pie a poder hablar un poco de la revista. La revista de la Academia es una revista ya bastante antigua, tiene 39 números.
es decir, una revista que se viene publicando del año 95. En el año 95 yo estaba probablemente en enseñanza básica. Entonces la revista se publica mucho antes de que yo me haya asumido como director de la revista, y fue parte diríamos, de un proceso que se vivió en el país en la década de los 90, de un espacio intelectual para mucha gente que venía de las ONGs, que habían cumplido un rol político, diríamos, en la recuperación de la democracia. La revista está muy vinculada a una de esas ONG, que fue el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, el CERC, que sacó mucha gente, algunos personajes que estaban en ese ámbito, sacaron esta revista como revista de la academia, porque el CERC era parte integrante de la recientemente formada Academia de Humanismo Cristiano, y comenzaron a sacar esta revista en el año 95, y se planteó como una revista básicamente de humanidades y de ciencias sociales, ¿ya? Entonces ese era el perfil de temas que se comenzaron a publicar en la revista, pero con una orientación bastante, yo diría, orientada a los temas de filosofía política, ¿ya? No sé, en la revista han publicado Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Jacques Rancière, que son filósofos políticos, diríamos, del campo de la filosofía política de la izquierda contemporánea, muy importantes, ¿ya? Respecto de personas que han pensado el tema del antagonismo en la política, que han un poco reformulado muchos elementos que son parte de la discusión contemporánea en el campo de la filosofía política, respecto, por ejemplo, a la distinción entre policía y política, en el caso de Rancière y otros. Entonces yo diría que la revista de la academia ha contribuido desde su historia, desde sus orígenes, a una reflexión de la resignificación de las ideas en el campo político, pero con una bajada a las expresiones de las izquierdas contemporáneas, porque no podríamos hablar de una sola izquierda, sino que hablaríamos de una izquierda amplia. Entonces es una revista, si bien de humanidades y sociales, pero ha tenido un rol en eso. Por ejemplo, ahora se han publicado temas también atingentes a los temas contemporáneos, como por ejemplo temas de economías sociales y solidarias, como temas actuales como el tema del feminismo, como los estudios de pensamiento crítico latinoamericano, los estudios decoloniales. Entonces es una revista, diríamos, que está pensando el pensamiento contemporáneo desde el campo, diríamos, del pensamiento crítico, diríamos, como que ese es el rollo, diríamos, en el cual se inscribe la revista de la academia. De hecho, el último número, 39, que acaba de salir, que se acaba de publicar, es un número de una evaluación crítica desde el mismo movimiento feminista a los temas del movimiento feminista. O sea, las mismas feministas hoy día, cuando ya ha pasado un cierto periodo de tiempo respecto del movimiento feminista, han hecho una evaluación crítica de muchos temas que son parte del movimiento feminista. Los esencialismos, ¿cierto? Algunos elementos patriarcales que existen dentro de las mismas teorías feministas. Y, por ejemplo, el tema anterior también de la revista, que fue sobre pensar las ideas de postdesarrollo hoy día desde el sur global, ¿cierto? De lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado el sur global, de las epistemologías del sur, etcétera. También se ha publicado un número de esa línea, el 38. Y el 37 fue de pensamiento crítico latinoamericano. Entonces es una revista que está metido en el tema de pensar la política, pensar el pensamiento crítico latinoamericano desde una razón situada, diríamos, es decir, de no una cuestión abstracta, sino organizada en relación a los temas de la coyuntura, es decir, a lo que están pensando los movimientos sociales hoy día, qué están pensando los grupos excluidos, qué están pensando las comunidades, qué están pensando los territorios y cómo están elaborando teoría. O sea, en ese sentido es como una revista, como tú dices, bien situada y bien práctica, o sea, está en relación con lo contemporáneo, en relación con lo que se vive. Pero en ese mismo sentido y volviendo a la academia, ¿qué significa que una revista como la tuya, por ejemplo, que tiene desde el 95 funcionando ya un montón, con un montón de números a su historia,
revistas como la tuya, revistas como, no sé, la de el Boletín de Historia de la Sociedad de Historia de Chile. Estoy pensando también en la revista de la Sociedad de Historia de la Iglesia, que son revistas antiquísimas. No, algunas de ellas ni siquiera tienen indexación. ¿Qué significa en este mundo de la revista académica, de todas las publicaciones de investigación de artículos científicos, qué significa el estar indexado? ¿Qué es esto del ERIPLUS, del Cielo, del Latindex, del Scopus? ¿Qué implica todo ello? Mi posición es una posición crítica respecto de eso. A pesar de que soy director de una revista indexada, soy crítico de eso porque genera un incentivo perverso, que quiere decir que dependiendo de la indexación de la revista es la actitud que yo tengo respecto a publicar en esa revista, siendo que más bien uno tendría que decir en relación a la calidad, ya el prestigio, diríamos, el prestigio simbólico como el que tiene la revista del Boletín de Historia, creo que es, que tiene, no está indexada, pero tiene un prestigio, o sea, han publicado personas que son premios nacionales de historia, sí. Entonces tiene un prestigio simbólico. Hoy día el prestigio te lo da el nivel de indexación de la revista. Entonces el nivel de indexación de la revista es un conjunto de criterios, que es un checklist, en donde tú cumples, no sé, cumples con un comité editorial, cumples con que el comité editorial, la mayoría sean personas extranjeras o que todos los evaluadores sean extranjeros, etcétera. Entonces, si tú cumples todos esos criterios, quiere decir que según todos esos criterios, tu revista tiene un nivel, ¿ya? Pero se pierde el prestigio, diríamos, simbólico, el prestigio de la tradicional, de las revistas que tienen una historia, ¿cierto? Un peso. Muchas veces surgen revistas con indexación máxima porque tienen equipos trabajando para ello, para cumplir todos los criterios, ¿ya? Pero a lo mejor no han publicado ninguna persona de prestigio, pero cumplen con todos los criterios que pide Cielo, que pide, no sé, WOS, Scopus, etcétera. Y eso le otorga el prestigio. Entonces yo voy más por el contenido que por un conjunto de checklist o un conjunto de listado diríamos, de supermercado que te dice está esto, ya, entonces tiene prestigio. No, yo diría que el prestigio se lo gana los números que saca la revista, quienes publican ahí, las temáticas, si son atingentes o no son atingentes a la discusión pública, si hace sentido o no hace sentido. Por eso mismo creo yo que es la gran crisis de la revista indexada, porque las revistas indexadas finalmente terminan siendo un checklist de criterios que tienen que cumplir los académicos para poder, como tú mismo decías, para poder publicar en esa revista que tiene buena indexación y por lo tanto cobrar el incentivo que te da la universidad por publicar en esa revista. Pero en el fondo es mirarse el ombligo entre nosotros mismos o circular entre nosotros mismos y teniendo cero impacto estas revistas para la discusión más pública, diríamos. O sea, el rol público del conocimiento queda enclaustrado en estas revistas que simplemente las leen se citan entre los mismos y en el fondo termina reproduciendo un lenguaje técnico que no hace sentido con la sociedad. Y yo creo que también eso expresa también la crisis de la humanidad, las crisis de las ciencias sociales, efectivamente, porque las ciencias sociales, la humanidad tiene que reinventarse y no siguiendo reproduciendo los mismos conceptos, las mismas teorías, los mismos planteamientos que hace 2 siglos, ¿me entiendes? Claro, lo interesante es hacer un trabajo hermenéutico de actualizar esos conceptos a la pertinencia que esos conceptos puedan tener para un lenguaje contemporáneo. Pero muchos se quedan en la exégesis de realmente llegar a entender lo que entendió en tal momento y de llegar a establecer esa verdad, que esa verdad nunca va a ser, porque ese juego de llegar a pensar realmente como pensó el otro es imposible de llegar a establecer eso, pero hay gente que todavía queda ahí, tiene una visión un poco anticuada de la producción del conocimiento. Entonces yo diría que las ciencias sociales, las revistas tienen que actualizarse, o sea, tenemos que hacer más flexible, tenemos que dialogar más quizás con las nuevas plataformas, con TikTok, con Instagram, con todo esto,
para hacer que realmente tenga un sentido social el conocimiento. Si no, la cuestión va a quedar simplemente en una cuestión que tú como académico, yo como académico, sabemos, pero o que decimos, que bueno que me haya publicado en la revista WOS mi artículo, pero el impacto social que eso tiene no tiene ninguno. Más allá de que tenga un impacto para uno que va a cobrar el incentivo que te da la universidad, pero si, así también contribuimos a la crisis que tienen hoy día las ciencias sociales. Sí, yo creo que, bueno, ya lo señalaste como la posición crítica al respecto y esta necesidad de renovar estos espacios de las publicaciones. Mucho se habla, o sea, mucho colega, mucho compañero habla de esta idea de la tiranía del paper, y que hoy en día, sobre todo pasa con autores más clásicos, mucho investigador que antes publicaba libros, que era esa su salida, hoy en día están rehuyendo de eso porque por distintos indicadores, claro, les conviene mucho más dividir su gran libro, su obra capital, dividirlo en una serie de paper, porque suman más puntos, porque reciben los incentivos económicos, porque para la universidad también es más importante. Y aprovecho de preguntarte, tú que estás metido ahí adentro como director, ya lo entendimos, para el académico esto muchas veces se traduce en una especie de prestigio en este pequeño grupo que todos nos conocemos, que todos nos miramos el ombligo, pero se traduce a veces en incentivo económico para los académicos. Pero ¿cómo se traduce esto para la universidad? ¿Por qué la universidad le importa, le conviene o obtiene provecho de estas publicaciones científicas, de mantener una revista, de que sus investigadores, de que sus académicos estén publicando? ¿Cómo se traduce esto para una universidad? Mira, si a mí me preguntas así, yo diría que eso debería ser, lo que tú dices, eso debería ser. O sea, para mí lo que fundamenta una universidad es la investigación. O sea, si no hay investigación en una universidad, no es universidad. Eso es lo que le da fundamento, diríamos, le da cuerpo a la universidad. Porque lo otro es tener universidades docentes que simplemente se dedican a la docencia y a entregar títulos universitarios y en el fondo establecer como un negocio, ¿cierto? Un negocio donde claro, hay docencia, etcétera, pero no hay reflexión. Es decir, no hay investigación sobre esos campos, sobre esos nuevos temas, sobre las nuevas aristas que están implicadas en un campo de saber, en un campo de conocimiento. Entonces yo diría, efectivamente lo que distingue una universidad de un centro de formación técnica es precisamente la investigación. Entonces las revistas tienen que cumplir ese rol de divulgar la investigación, de hacer pública la investigación, de ponerla al servicio de la comunidad científica, ¿cierto? Entonces no todas las universidades apuestan por tener revistas, porque las revistas igual salen caras, porque finalmente es un gasto para la universidad, ¿ya? Porque implica diagramador, corrección de estilo, diseñador, ¿cierto? Editor, los evaluadores, etcétera, una jornada que implica hacer eso, ¿cierto? Entonces, y es alguien que podría estar haciendo docencia, ¿cierto? Que tiene un impacto más directo porque los estudiantes pagan arancel y finalmente los artículos científicos no pagan arancel, al revés, el incentivo es al investigador y por lo tanto la universidad tiene que pagar al investigador, ¿cierto? Entonces, la investigación es cara para las universidades, pero es lo que le da fundamento a la universidad, es lo que le da cuerpo a la universidad. Entonces, eso debería ser, pero yo creo que no todas las universidades están en esa lógica, diríamos, en esa lógica de potenciar las revistas científicas, ¿ya? Potenciar las revistas científicas, porque las revistas científicas deberían ser como la expresión del posicionamiento de la universidad. Es decir, si una universidad se orienta en el campo de la humanidad y las ciencias sociales, o si se orienta en el campo de la discusión sobre los temas públicos contemporáneos, tendrá que tener revistas que traten esos temas. ¿Por qué? Porque están en el fondo contribuyendo a instalar, ¿cierto?, esos temas en la discusión, instalar el perfil, diríamos el perfil de esa universidad. Entonces hay universidades que lo entienden muy bien, que financian las revistas, pero hay otras universidades que no. Ya diríamos las universidades que ponen recursos en eso, universidades que entienden que en eso se juega, ¿cierto?, el perfil de la universidad. Es decir, en eso se juega que la universidad se comprometa a publicar
temáticas de investigación que tienen un impacto en la docencia, que tienen un impacto en la reformulación del currículum de estudio de la universidad, en donde aparecen nuevos temas, por ejemplo, hoy día, como los temas del feminismo, como los temas de la interculturalidad, como los temas de la inclusión en términos genéricos, de la diversidad en términos genéricos, ¿cierto? Entonces las revistas tienen que ser un espacio donde se piensen los nuevos temas, donde se piense los temas nuevos del conocimiento. Entonces, claro, las universidades deberían apostar a eso, deberían apostar a incentivar el desarrollo de las revistas científicas, pero tengo la impresión de que no todas las universidades potencian esto, ¿ya? Porque es caro, como te digo, un gasto para las universidades y debería ser eso. Esa es mi impresión. Tu humilde opinión. Mi humilde opinión, exactamente. Al respecto, y no tan humilde, porque tú ya lo dijimos, eres director de una revista. Ya hablaste un poquito, como implica una jornada de trabajo, pero sí. En la práctica, ¿cuáles son los desafíos de estar detrás de una revista, de dirigirla, de tratar de sacarla a flote en el panorama y en el diagnóstico que tú mismo das? ¿Qué es lo difícil de todo esto? Mira, yo, en el caso de la revista La Academia, una revista que claro, como tiene harta trayectoria, tiene harto año y todo, pero prácticamente recae todo en mí, diríamos, en el fondo. Desde que el artículo llega, tengo que buscar los evaluadores. Esos evaluadores tienen que ser externos a la universidad, porque las indexaciones castigan mucho, que la llamada endogamia, o sea, en el fondo que te revisen tus mismos pares, pero de la misma institución, es decir, pares que a ti te conocen. Entonces, efectivamente, ¿cómo evalúa un par que tú conoces? Por ejemplo, ¿cómo yo voy a evaluar a Matías? Si Matías me invitó al programa y conozco a Matías y tengo buena onda con Matías y voy a almorzar con Matías todos los días, entonces voy a rechazar su artículo. No. Entonces el sistema de par evaluador ciego incentiva a que quien te revise tiene que ser alguien externo a la universidad, efectivamente alguien que tú nunca sepas quién te evaluó. Entonces hay que buscar que todos sean externos, que todos sean doctores, que además conozcan del tema, del artículo que se va a publicar. Es decir, no puedes poner, si por ejemplo la temática es sobre temas indianistas, por ejemplo, y te llega un artículo sobre temas feministas, no puedes poner a un especialista en temas indianistas a evaluar un artículo de temas feministas, pues, o sea, pastelero a tus pasteles, en el sentido que el que evalúa ese artículo tiene que ser un especialista en ese campo de estudio, en ese campo de temáticas, que haya publicado, que haya trabajado en esa temática, ya que tú conozcas que ha trabajado en esa temática. Entonces eso cuesta encontrarlo, y lo otro que cuesta es que en el caso de nuestra revista no paga por evaluar. Hay muchas revistas que pagan por evaluar. Entonces, claro, ahí es mucho más fácil encontrar evaluadores, porque van a pagar ese trabajo que implica evaluar un artículo, porque implica revisar el artículo, implica seguir todos los criterios que te entrega la revista para poder evaluar ese artículo, implica un tiempo de trabajo que se hace ad honorem en el caso de la revista La Academia. ¿Por qué? Porque uno también ha evaluado revistas de otros compañeros, porque uno también, en el fondo, uno entiende la reciprocidad académica. Pero eso cuesta encontrar personas que evalúen ad honorem los artículos, y es un proceso lento que lleva meses. O sea, a veces, por ejemplo, me han hablado personas que han enviado sus artículos y efectivamente a veces no se encontraron los evaluadores, o a veces es más pertinente su artículo para el número que sigue, y ponte tú, el número que sigue sale 6 meses después, ponte tú una persona que puede haber enviado el artículo en enero, ponte tú, y le decimos, oye, lo más pronto que puede salir tu artículo es a fines de diciembre. Entonces vas a tener todo un año ese artículo ahí. Y hay otras revistas que además tienen cola atrás, que en el fondo como que van quedando tus artículos atrás y todavía no entran al proceso de evaluación. Entonces, también, como es tan lento el proceso, debería ser más rápido, pero para ser más rápido habría que tener recursos, es decir, las revistas tendrían que pagar los evaluadores, así, efectivamente hace que el proceso sea muy lento.
por lo menos desde que tú envías, yo diría que lo más rápido que tú te pueden publicar un artículo en una revista indexada son 6 meses. O sea, lo más rápido. Y va desde 6 meses a 2 años. Diríamos, lo más lento diríamos 2 años en que te publica un artículo científico. Entonces, oye, pero ¿cómo 2 años? En un artículo, si es cosa de leerlo... 20 páginas. 20 páginas son cosas de leer, entonces dices, ¿cómo te van a tener 2 años ahí? Porque pasa todo esto que te estoy diciendo. Pasa que hay que buscar el evaluador, pasa que el evaluador está también lleno de pega. O sea, también es otro tema que quizás da para otra discusión. La sobreexplotación de los académicos. Hoy día diríamos un tema que ya se instaló hace mucho rato, el tema de los académicos taxi, ¿cierto? El tema de la posibilidad, la escasa posibilidad hoy día de las jornadas cada vez más reducidas. O sea, también eso da cuenta también del nivel de la planta docente de una universidad. O sea, lo que debería ser es que el 80, el 90% de los profesores deberían estar contratados. Pero como está neoliberalizada también el sistema universitario, el sistema de la educación universitaria, efectivamente se ha ido avanzando mucho. Se ha ido avanzando mucho a propósito también del movimiento estudiantil, ¿cierto? Que si bien ese movimiento estudiantil surgió prácticamente que iba a transformar el sistema educacional, iba a poner fin al lucro en la educación, se iba a intervenir y se iba a mejorar las universidades, en el fondo fue un maquillaje para seguir haciendo lo mismo y hacerlo de una forma, diríamos, maquillada, pero siguiendo la misma lógica. Aunque llegaron al poder muchos de esos dirigentes estudiantiles que fueron parte de ese movimiento del fin al lucro en la educación, hicieron bastante poco en el tema de educación. ¿Por qué? Porque se los comió la agenda en otros temas, los temas de seguridad, los temas... Entonces yo diría que la revista científica es parte de un ecosistema mayor que diríamos que es la institución universitaria. Y la institución universitaria es lenta, la institución universitaria está precarizada. ¿Por qué? Porque no se paga por la revisión de artículos, porque las jornadas que uno tiene dedicadas a la revista también son pocas. Yo tengo un cuarto de jornada de dedicación a la revista. Y con cuarto jornada efectivamente hago un poco, pero necesito a veces trabajar más de la cuenta. Al menos debería ser una media jornada para dedicación a una revista. En fin, o sea, diríamos que es un sistema que está precarizado de la función académica, de la cual también es parte la revista académica, ¿ya? Quizás universidades que tienen más recursos, quizás diríamos universidades de la cota 1000, a lo mejor no tienen este problema, porque tienen financiamiento de las empresas, tienen financiamiento de los grupos económicos, pero universidades que reciben solamente aportes fiscales a través del crédito conal del Estado, es poco los recursos que pueden destinar, por ejemplo, a revistas científicas. Porque todo el financiamiento viene de los aranceles de los estudiantes. Yo creo que la gran norma acá, ya acá me atrevo a decir, por lo menos en mi experiencia, que también es bastante corta dentro del mundo académico, pero en mi experiencia, la demora, tanto en revistas nacionales como internacionales, es parte de la norma. O sea, yo creo que lo más que he esperado fue una revista chilena, no voy a decir cuál, fue una revista acá chilena, como 2 años, que fue terrible, 2 años de que no, está aprobado, pero no sale, que el editor quería cambiar una palabra, que no sé qué cosa, 2 años esperando. Claro. El artículo estaba aprobado, ni siquiera como que no le gustara. Y respecto al pago me sorprende. A mí me han pedido revisar cosas desde afuera, como da lo mismo, porque ya afuera del país, y nunca me han pagado por eso. Siempre lo he hecho por la buena onda. Sí, nunca lo he hecho por un incentivo. Siempre lo he hecho, como tú dices, por esta idea de la reciprocidad y porque también uno es parte de este mundillo. Y te da prestigio, porque te dan como evaluador de una revista científica, también te da prestigio en el ámbito académico también. Sí. Porque te reconocen como un par evaluador, es decir, como alguien que puede evaluar a otro académico, y eso te da un prestigio también. Y que ya eres como experto en el área, por lo menos. Exacto. Saliendo de esto y llevándolo ya al mundo común y corriente, llevándolo a la sociedad, como tú dices, según tú, ¿por qué debería interesarle a la sociedad? ¿O cuál debería ser la búsqueda de las revistas académicas para generar un real interés en la sociedad? Sí, yo creo que algo ya lo he expresado respecto de que las revistas científicas
deberían reformularse en relación a los lenguajes propios de hoy día lo están haciendo, hay podcasts de quizá a lo mejor de centros de estudio o TikTok de centros de estudio. Quizá yo creo que por ahí las revistas científicas deberían divulgar más las temáticas de los números, ¿ya? Porque no todas las personas van a ir a descargar la revista y van a leer el PDF, ¿cierto? Pero quizás, por ejemplo, quizás las revistas podrían tener un podcast donde se conversa, porque el podcast los cabros lo escuchan, andan todo el día escuchando podcast. Uno mismo anda escuchando podcast porque es más fácil, es más rápido. Entonces, ¿de qué trata este número de la revista? Bueno, hay artículos de este tema, mira, sabes que hay uno que trata este tema, invitar quizás al escritor, al autor de ese texto y que te sintetice las ideas fundamentales que trabaja en ese texto. Y si tú que eres como investigador o te interesa la temática, vas y revisas el artículo. Pero yo creo que las revistas científicas deberían tener deberían tener dispositivos de comunicación más o menos con el público en general, no simplemente el link de la revista, porque como uno llega cuando uno está investigando, bueno, esto también está asociado al tema de la investigación, porque si tú publicas en una revista con una indexación buena, te da un puntaje para postular a los proyectos Fondesit, que son los proyectos de investigación de fondos concursables, con los cuales te habilitas como investigador, ¿cierto? Entonces claro, el sistema es que tú lees cosas y dices, ya, y bueno, y cita la revista, entonces vas y busca la revista. Pero a veces el cabro que a lo mejor está en pregrado, quizá, no conoce los temas de la revista científica. A lo mejor conoce la revista científica porque el profesor le hace leer un artículo en una revista científica. Pero para que tenga un impacto más diríamos, público, a lo mejor debería funcionar con las revistas con dispositivos de comunicación, TikTok, Instagram, en donde quizás, o Reels, a lo mejor pequeños, que te inviten a leer un artículo, o que te digan, mira, el artículo trata de este tema, entonces, este tema me interesa, ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la revista, porque así simplemente por la búsqueda googleando es poco y nada. Es poco y nada, exactamente. Entonces, claro, se conoce entre el que publicó, mira, sabes que publicó un artículo, trata de este tema, sabes que ahí se publicó un artículo, del boca a boca a veces, pero más masivamente es poco lo que se conoce. Entonces yo creo que las revistas debieran, y para eso implica tiempo, implica recursos, implica trabajo, de crear nuevos espacios de difusión más o menos creando espacios de comunicación en los nuevos lenguajes de las comunicaciones de hoy día, que es el TikTok, que es el Reel, que son las redes sociales, etcétera, en donde se hablen los investigadores, hablen los autores, ¿ya? Hoy día ese es el espacio de comunicación, ya no es la televisión, ya no son las instituciones tradicionales, ¿cierto? Ya no es el programa de radio, son los podcasts, son los reels, son las redes, es el TikTok, ¿cierto? El scroll. Ahí deberían estar las revistas científicas. Ahí deberían estar planteando los temas que se están investigando. Los nuevos temas. Por ejemplo, hay muchos temas de investigación hoy día en inteligencia artificial. ¿Ya? Quizás a mí me gustaría sacar un tema en eso, porque eso está cambiando la sociedad fuertemente. Entonces ahí deberíamos estar. O sea, la revista científica ahí deberíamos estar. Hablamos de un dossier porque yo estoy en eso en este momento. Así sí, deberíamos hablar de un dossier de inteligencia artificial. Podría ser el coeditor de ese número y lo podríamos trabajar. Eso lo hablamos fuera del micrófono. Exacto. Pero muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por toda tu honestidad. Soy Matías Alvarado Leighton, esto es Historia Entre Líneas y este mes se come porque se publicó. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.